En esta época uno hace un poquillo de loco, se pone a comer bastante rico y también se sube la presión arterial, se va por las nubes. La verdad es que no hacemos mucho ejercicio porque estamos ocupados paseando y vacilando. Está con nosotros el doctor Alonso Acuña para ayudarnos a no hacer tanto desorden y que nuestra salud no se vea afectada. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Doctor, ¿qué controles hay que reforzar en esta época del año? ¿Qué deberíamos de vigilar en cuanto a la presión arterial? Vamos a ver, esta época del año, y lo veníamos hablando un poco, es que para esta época del año muchos pacientes pierden control de lo que vienen haciendo bien durante el año. Hay excesos de comidas, muchas de esas tienen una carga de sal muy alta y para un hipertenso la carga de sal es algo que puede descontrolar la presión. El alcohol es otra que también tendemos a usar un poco más. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de cuánto es el consumo de alcohol y ahora lo podemos ver más adelante, cuánto es el consumo adecuado de alcohol o que debería ser el máximo, ¿verdad? Sin que afecte enfermedades crónicas. Y lógicamente también empezamos a tener cargas adicionales en cuanto a estrés y mal sueño, porque empezamos a trasnochar porque hay actividades sociales o actividades laborales y también el estrés porque muchos tratamos de dejar todo, como decimos, concluso, amarrado, llegando hacia ese fin de año y no jalar nada para el candeo de año, cierto, ¿verdad? empezar Y de eso cero. es algo frecuente. Sí, hablando precisamente de las carreras de la época, ¿cómo pueden afectar las carreras, andar de allá para acá, en el trabajo, cosas familiares, la presión arterial? Eso es súper frecuente que pase y es que realmente el estrés crónico, ¿verdad? Entonces el estrés que se va haciendo acumulativo a lo largo del año puede tener un pico en el final del año y el estrés puede elevar la presión arterial. De hecho, el estrés crónico aumenta niveles de cortisol, aumenta niveles de adrenalina, otras sustancias que son realmente negativas para el sistema cardiovascular y aumentan el riesgo de complicaciones cardiovasculares y sobre todo descontrol un poco de la hipertensión. Entonces, se ha visto que pacientes que están bajo ese estrés crónico les cuesta un poco más alcanzar un buen control. Y la carencia de sueño, que va muy de la mano también con ese estrés crónico, porque a veces vamos jalando trabajo y dormimos cada vez menos horas, hace que también el sistema cardiovascular, que durante el sueño debería entrar en un proceso, digámoslo así, de descanso, ¿verdad? De descenso de esa carga, y hay vasodilatación, se liberan diferentes sustancias que nos ayudan a que el sistema cardiovascular descanse también. No sucede porque perdemos esas horas de sueño y tienden a tener descontrol. Las personas que sufren de la presión arterial alta también quieren disfrutar de la cena de Navidad, tomarse un vinito y comerse un postre. ¿Qué recomendaciones puede hacer para poder darse ese permiso? Vamos a ver, desde el punto de vista del alcohol que veníamos hablando, lo tocamos, hay varios consensos. Uno de ellos ha dicho que básicamente no más de un trago para mujeres por día, no acumulativo. No, no acumulativo, ¿verdad? No, o sea, quiere decir que no es que si no tomé hoy, ayer y antier, ¿verdad? Entonces puedo tomarme ya mañana 4 tragos. No. Básicamente es uno por día. Si ¿verdad? no se lo tomó ya, claro. eso se perdió. Correcto. Y en hombres, básicamente no más de 2 tragos por día. Ahora, ¿cuánto es un trago? Porque también muchos pacientes dicen, bueno, doctor, ¿cuánto es un trago? ¿Verdad? Y eso es muy subjetivo. Se ha tratado de homogeneizar y en realidad hay muchas definiciones para lo que es un trago estándar, así se le ha llamado, ¿verdad? Y la mayoría concuerdan que alrededor de 15 a 14 gramos de alcohol. ¿Cuánto es eso para una persona que nos está viendo? Eso es más o menos 12 onzas de cerveza, o sea, una jarra de cerveza, podría ser una copa de vino. Y en tragos destilados, aquellos que tal vez son como más de whisky o algunos otros tragos destilados, sería 1,5 onzas de whisky. O sea, un trago de whisky. ¿Qué pasa con la parte emotiva en esta época? Porque hay muchas personas que también han tenido pérdidas y que en esa época se siente más esa falta. ¿Cómo se puede lidiar con esto y la presión arterial? Eso impacta, vamos a ver, la parte emocional impacta de forma significativa en la presión arterial. Sobre todo lo ve uno mucho en el grupo de adulto mayor, ¿verdad? Aquellas personas que ya han pasado por mucho en su vida, recuerden mucho para estas épocas pérdidas, algunas cosas dolorosas y tienden a tener episodios depresivos. Y sí se ha ligado el cambio de presión
hacia la parte también de peor control de presión arterial. También la ansiedad, los trastornos ansiosos, a veces pueden exacerbarse por lo mismo que hablábamos de ese cierre de fin de año y empezar a tener trastornos de ansiedad, y esto podría subir la presión arterial. Entonces, definitivamente esa parte emocional, saberla manejar, yo creo que es parte de la salud integral de cualquier persona, ni siquiera los hipertensos. Cualquiera de nosotros tiene que modular sus emociones de la mejor forma para poder vivir plenamente. ¿Cuál sería el margen en donde deberíamos de tener la presión a la hora de medirnos la presión? ¿Cuál sería ese margen? Ok, esto lo hemos ya en otras entrevistas insistido, ¿verdad? El margen normal, ¿verdad?, de una persona sana es alrededor de presiones de 120-70. Pero para un hipertenso queremos que las metas sean menos de 130-80. Y en algunos hipertensos, sobre todo algunos hipertensos muy mayores o muy frágiles, podemos buscar presiones un poquito más altas, como 140-90, qué sé yo, aquella que tal vez nuestra abuela, de ya acercándose a los 85 o más años, podemos ser un poco más laxos en presiones que sean menos, digamos, siempre que se mantengan de menos de 140-90. El resto de los hipertensos buscando esa meta de menos de 130-80. ¿Y qué es lo que produce ese aumento, verdad, en la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias? ¿Por qué es que eso se da? Básicamente la hipertensión es una condición que tiene un trasfondo genético. Una gran mayoría de los hipertensos tienen familiares que tienen hipertensión. Eso le llamamos hipertensión esencial. La gran mayoría de los hipertensos tienen esa hipertensión esencial o primaria, ¿verdad? Se calcula que un 80-90%, y hay otras enfermedades que llevan a hipertensión. En esa condición de hipertensión primaria o genética o esencial, lo que sucede es que se liberan sustancias que hacen que las arterias tengan mayor contracción, digamos un mayor tono. Y ese tono básicamente se resiste a la onda de pulso. Cuando el corazón late con fuerza, envía una onda de pulso y esas paredes son más rígidas, ¿verdad? Y evita básicamente que se distiendan, que sean menos elásticas. Lo mismo sucede también en la hipertensión del adulto mayor, que ya no es tanto porque hay exceso de ciertas sustancias que hacen vasoconstricción, sino porque la arteria va perdiendo elasticidad básicamente por edad. Y entonces la onda de pulso, cuando el corazón late, se eleva, y este tipo de pacientes tienden a tener la presión sistólica, o sea, la primera cifra más elevada, porque es más rígida la arteria. En los otros tipos, que hablábamos que es por sustancias y por una condición más genética, tiende a presentarse más jóvenes, y las dos presiones, tanto la sistólica como diastólica, se elevan. Doctora, ahorita usted nos dijo más o menos cómo tenía que estar la presión de una persona que no padece de presión alta, en una que sí padece, y en una persona que sea adulta mayor. Pero en términos generales, ¿cómo debería estar tomando en cuenta la situación de la comida y también de las emociones? Claro, y esto es una pregunta importante, sobre todo en lo que es medición en casa. Nosotros tenemos lo que se llama el monitoreo domiciliar ambulatorio de la presión arterial. Las siglas en inglés se llama AMPA. Este AMPA es muy útil, y de hecho es una de las herramientas más importantes, porque los hipertensos a veces dejan de lado el control de hipertensión y no se están tomando nunca su presión arterial. Y entonces se la toman muy esporádicamente, o cuando llegan al consultorio o a un servicio de salud, y un porcentaje, como una cuarta parte de esos hipertensos, se les sube y no va a reflejar su verdadera presión. Eso se le llama la famosa bata blanca, o fenómeno de gabacha blanca, o sí, que uno se asusta hipertensión de oficina. Correcto. Sí. Le pone cierto estrés y eso eleva la presión. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que se la estén tomando al menos diariamente, sobre todo al inicio, cuando están empezando controles, y que tenga una separación, que es un poco su pregunta, de las comidas. Tienen que hacerlo por lo menos 30 minutos separados de las comidas, 1 hora separados de café o té, o aquellos pacientes que no deberían, pero que fuman, 1 hora separado, y 1 hora separado de ejercicio, sobre todo si el ejercicio fue intenso. Muy bien. Por eso la recomendación, cuando nos preguntan a qué hora es mejor tomar la presión arterial, mejor antes del desayuno y tal vez antes de la cena. Perfecto. ¿Para qué? Para que no tengan que hacer ese conteo de 30 minutos y todo lo demás. Estar tomando el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Con muchísimo Muy gusto. amable. Un gusto. Gracias por acompañarnos.